Es para nosotros un placer tener a Ignacio Flores en el departamento. Ignacio es doctor de la Universidad de París I, Panteón Sorbonne. Tiene unas líneas de investigación en evolución histórica de la desigualdad de la riqueza, con un especial énfasis en medio ambiente, esfera política y las instituciones. Un artículo que últimamente está muy citado de él es Los ingresos en Chile, una perspectiva histórica de la desigualdad. También veía que hace poco tuvo una entrevista para Blue Radio en Colombia, donde podría decir de que le hacía una crítica a los datos que proporciona la DIAN para evaluar la desigualdad. En este momento, Ignacio es investigador postdoctoral del INSEAD, el Centro Stone para la Desigualdad y la Riqueza, y coordina para América Latina y el Caribe la base de datos de desigualdad mundial. Ignacio nos va a hablar de esos temas, nos va a hablar de la medición, de la relación entre la medición entre el capital laboral y la desigualdad y el aumento de las brechas en las cuentas nacionales y los microdatos. Para nosotros, como te decía Ignacio, es un placer tenerte eh, en la facultad y gracias y te doy la palabra. Bueno, muchas gracias por la presentación, Cristian, muchas gracias por la invitación también. Bueno, para empezar con esta presentación, que bueno, en inglés se llama Measuring the Capital Share and Inequality, ¿cierto? Increasing Gaps Between National Accounts and Microdata. Hay dos cosas que son bastante importantes acá, que hay que entender es que de un punto de vista de la distribución del ingreso, podemos optar por una visión que va a ser macroeconómica o microeconómica, ¿cierto? La parte capital share, digamos, que corresponde a la visión macroeconómica, ¿cierto? Es cuando uno dice, bueno, yo agarro el agregado nacional del ingreso, ya sea el PIB, el ingreso nacional, ¿cierto? Y voy a distribuirlo en la parte que remunera al capital, ¿cierto? Las rentas del capital y por otro lado voy a distinguir la parte que remunera el trabajo, ¿cierto? Eso es una visión de una manera de distribuir el ingreso, ¿cierto? Pero que corresponde a datos macroeconómicos, ¿cierto? Y ahí es donde se van a estar usando lo que son las cuentas nacionales. Por otro lado, ¿cierto? Que es lo que es más común, digamos, en la literatura sobre la desigualdad, vamos a tener los microdatos, ¿cierto? Que refieren a encuestas a hogares o más recientemente datos administrativos fiscales, ¿cierto? Entonces, la idea de este proyecto de investigación es tratar de juntar mejor la esfera macroeconómica con la microeconómica, ¿cierto? Y hacer una pregunta, primero que nada, si es que existe una relación clara entre ambos ámbitos, digamos, ¿cierto? Y cómo podemos encontrar mejores herramientas para analizarlo. Entonces, para empezar, dentro de las tendencias, digamos, que son importantes de tomar en cuenta antes de empezar la discusión, es que la literatura internacional lo que nos muestra es que los capital shares, ¿cierto? Por un lado vienen aumentando en la mayor parte del mundo desarrollado desde los últimos 30 o 40 años, ¿cierto? A partir del año, digamos, 70, 80 ya se puede ver en general un aumento de los capital shares, ¿cierto? La parte que remunera al capital dentro del ingreso macroeconómico. Y en paralelo lo que ocurre, que se ha observado, bueno, en gran parte, por ejemplo, los trabajos que se han recopilado en el World Inequality Database o World Inequality Report, etcétera, ¿cierto? Las contribuciones de Piketty, Saez, Atkinson, etcétera, que son bastante discutidas, ¿cierto? Lo que dicen y lo que encuentran es que la desigualdad ha tendido a aumentar, sobre todo en el mundo desarrollado donde existen y existieron los primeros datos, ¿cierto? Si bien no todos los países evolucionan a la misma velocidad, se observa una tendencia desde más o menos el mismo periodo, ¿cierto? El año 70-80, a una tendencia al aumento de la concentración, ¿cierto? Generalmente se mide, por ejemplo, con la parte que se lleva el 1% más rico o el 10% más rico, ¿cierto? En esa época es más difícil de calcular un Gini, ¿cierto? Porque
los datos no existen, ¿cierto? Pero estos son los datos que existen y las dos tendencias paralelas que observamos. Entonces, al observar, digamos, estos hechos estilizados de la naturaleza, ¿cierto? Que, bueno, como decía, se han confirmado varias veces, ¿cierto? Tenemos estudios del Fondo Monetario Internacional, otros estudios, de hecho, de Piketty Zuckman también que confirman estas cosas, Daniel Waldenstrom, compañía, etcétera. Digamos que al ver estas dos tendencias mundiales, digamos, en paralelo, surge la pregunta de que, claro, ¿cómo podemos describir bien esa, la conexión entre ambas variables, ¿cierto? Entonces, una pregunta natural que surge es decir, bueno, si es que aumenta el capital share de un país, ¿eso debiese acaso significar mecánicamente, automáticamente, un ingreso en la desigualdad? ¿Cierto? Yo creo que la mayoría de la gente intuitivamente diría que sí. Ahora, hay ciertos estudios, cierto que están acá, Atkinson con Bourguignon en el 2000, después luego Atkinson volvió a escribir al respecto y Milanovic más recientemente se refiere al tema también. Estos tres papers lo que hacen es analizar esta pregunta de un punto de vista teórico, ¿cierto? Y bueno, resulta, perdona, me fui. Entonces, lo que resulta es que si bien la relación en teoría no es tan simple, ¿cierto? Hay un buen ejemplo que me gusta, de hecho, del paper de Milanovic, que dice, bueno, no hace falta nada más que un tipo de ingreso esté muy concentrado para que, si es que aumenta la parte de este ingreso, ¿cierto?, resulte en aumento de la desigualdad. Y entrega el ejemplo, entonces, digamos, de los beneficios sociales. Decía, bueno, en general en los países los beneficios sociales están muy concentrados en grupos pequeños de la población, pero cuando aumenta la parte de los beneficios sociales, en el PIB, por ejemplo, no aumenta la desigualdad. Entonces, cierto, existe una serie de requisitos que desarrollan estos tres papers para decir, bueno, tiene que existir cierta correlación entre el ingreso total y el ingreso en cuestión, etcétera, y una serie de requisitos teóricos para que esta relación resulte en una relación mecánica, ¿cierto? Una de las cosas que hay que tomar en cuenta es que acá estamos hablando de relaciones contables, ¿cierto? No es que sea una relación económica como uno está acostumbrado, que está modelizada o simplificada, sino que acá son relaciones contables. Entonces, bueno, lo que nos muestran estos artículos en general, no voy a entrar en el detalle de la fórmula, porque al final es mucha complejidad, pero al final decir algo que es muy simple, que en la realidad todos los requisitos que se necesitan para que un aumento en el capital share eh, resulte en un aumento de la desigualdad, siempre se cumplen bastante fácilmente en todos los casos reales que se observan con datos, ¿cierto? Entonces, partiendo de esa base teórica, ahora uno puede enfocarse y decir, bueno, ¿qué es lo que ha hecho la literatura empírica en este sentido? Y lo que ocurre es que hay ciertas, digamos, en ese sentido, los findings no son tan claros, ¿cierto? O sea, por un lado tenemos este primer artículo, que de hecho es bastante reciente, que es Eric Bengtsson con Daniel Waldenstrom, que usan datos principalmente administrativos, estimaciones de los top 1% share, top 10% share, por ejemplo, que toman de la World Inequality Database, y también ellos contribuyen a ampliar una serie de estimaciones de los capital shares históricos, y a punta de regresiones ellos muestran que sí existe una relación positiva entre ambas variables y que vendría, entre comillas, a confirmar lo que dice la parte teórica de la literatura, ¿cierto? Ahora, igual dentro de sus regresiones, de repente salen para algunos países una relación negativa entre estas variables que no logran necesariamente explicar, porque no entra dentro del marco teórico que ellos están explicando. Y por otro lado, existe este otro estudio, que son miembros del Fondo Monetario Internacional, que ocupan, ellos en vez de ocupar datos administrativos, eligen utilizar datos de encuestas, armonizados por el Luxembourg Income Studies, que es una base de datos internacional que hace lo posible, digamos, por armonizar las encuestas y que se puedan trabajar de un punto de vista de comparaciones internacionales, ¿cierto? Entonces, lo que ellos encuentran es que, bueno, esta relación no existe, o sea, que no tiene mayor impacto en explicar cómo se ha movido los niveles de desigualdad en los últimos 20, 30 años. Eso basado en encuestas, ¿cierto? Entonces,
aquí es donde yo encuentro, y aquí es donde yo, mi propia investigación, empecé a hacerme estas preguntas, digamos, decir, bueno, ¿cómo es posible? O sea, que una relación que aparentemente es tan clara teóricamente, en lo empírico no se encuentre tan fácilmente y que exista el espacio, digamos, para que este tipo de estudios puedan negarla. Porque, claro, lo que dicen Francese y Mulas Granados es que más allá de la distribución de los ingresos del capital, lo que sí explica la progresión de la desigualdad en todos estos países que estudian, que son decenas de países, ¿cierto? Es realmente lo que ocurre dentro de la distribución del mercado laboral, ¿cierto? De los ingresos de sueldos. Entonces, bueno, la intuición que yo tengo en este proyecto va a ser que, claro, hay que enfocarse también en qué tipo de datos estamos usando para analizar estas preguntas, ¿cierto? Hay una gran diferencia entre el utilizar datos macroeconómicos, ¿cierto? Que vienen del PIB de cuentas nacionales y con otros que son microdatos, ¿cierto? Los propósitos, partiendo por lo más básico, ¿cierto? El propósito que tiene cada una de las bases de datos es distinto, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, tienen diferencias conceptuales mayores, ¿cierto? O sea, por ejemplo, una de las más simples va a ser decir, bueno, cuando yo estoy midiendo el PIB de un país, me enfoco en todo el ingreso de, ya sea las personas naturales, pero también las corporaciones, ¿cierto? Entonces, a diferencia de las cuentas nacionales, los microdatos en general no toman en cuenta los datos que se quedan en las corporaciones, eh, sino que solamente se concentran en analizar al sector de los hogares, ¿cierto? Entonces ya ahí ya hay una gran parte del ingreso, digamos, que desaparece, que por lo general en el capital share nosotros estamos contando como ingresos del capital, ¿cierto? Y más encima de eso existen otras diferencias conceptuales, digamos, dentro del sector hogares, por ejemplo, digamos, no sé, algunas encuestas van a medir los ingresos imputados por rentas. Digamos, si yo soy propietario de mi propia casa donde vivo, ¿cierto? Me van a imputar una renta como si yo me estuviese pagando a mí mismo, ¿cierto? Eso lo hacen las cuentas nacionales. Hay un montón de encuestas que no lo hacen, ¿cierto? Y una serie de ejemplos así, donde los conceptos son distintos. Existe también otra gran literatura que muestra hasta qué punto las encuestas pueden tener ciertos sesgos, ¿cierto? Particularmente, por ejemplo, van a ser insuficientes para capturar a los grupos más ricos de la población, ¿cierto? Por una serie de sesgos que tienen. Uno es el small sample bias, por ejemplo, que en general dice que cualquier tipo de pequeño grupo que uno quiera observar en una sociedad, una encuesta va a ser relativamente débil, ¿cierto? O sea, la encuesta en general, uno va a tener una robusteza, digamos, para estimar variables como promedios, etcétera, pero cuando uno va a hilar fino, en general pierde la capacidad estadística. También hay factores, digamos, comportamentales, ¿cierto? O sea, por ejemplo, se ha observado varias veces en la literatura internacional que la gente más adinerada, por ejemplo, tiende a responder menos a las encuestas y de hecho hasta cuando sí responden a la encuesta, se van a empezar a saltar las preguntas de ingreso. Entonces la probabilidad que tienen de responder es menor, lo que resulta en que se ponderen menos, ¿cierto? Y se subestime el nivel total de ingreso en general. Y obviamente ciertos tipos de ingresos que son más importantes para esos grupos, como son el ingreso del capital, por ejemplo. Entonces, bueno, estas son ciertas herramientas teóricas, digamos, para explicar este tipo de cosas, qué es lo que está ocurriendo. Y es la intuición que va a guiar la investigación que les voy a presentar, ¿cierto? Es realmente hacer un análisis bastante profundo sobre qué es lo que mide cada fuente de datos. Podemos compararlas entre ellas, ¿cierto? Y lo interesante va a ser también cómo esas comparaciones van a evolucionar en el tiempo, porque no se mantienen necesariamente estables. Y eso tiene un impacto directo en la manera, digamos, los niveles de desigualdad que nosotros vamos a medir, pero también las tendencias. ¿Ok? Entonces, para resumir un poquito esta introducción, que puede que haya salido un poquito larga, lo que nosotros vamos a hacer acá es comparar primero los datos macroeconómicos, ¿cierto? Que vienen de las SNA, ¿cierto? System of National Accounts, que son las cuentas nacionales. Vamos a utilizar datos que vienen de la base de datos de las Naciones Unidas, lo más clásico y armonizado que se puede encontrar, y vamos a usar la misma fuente que el papel de Francese y Mulas Granados, que son microdatos de encuestas a hogares, del Luxembourg Income Studies. Entonces vamos a estar comparando estas bases de datos
Y voy a distinguir dos variables que van a ser esenciales para el resto de la presentación. La primera, como les decía, entonces va a ser la parte del ingreso macroeconómico que va a parar a corporaciones, ¿cierto? Que por definición no va a estar contabilizada en las bases de microdatos, ¿cierto? Y por otro lado, vamos a ver cómo evoluciona esto, ¿cierto? Y también vamos a ver, voy a tomar dos cosas, el agregado de ingresos laborales que me entrega la encuesta y lo voy a comparar con el agregado de ingresos laborales que me entrega las cuentas nacionales. Voy a hacer lo mismo con los ingresos del capital y vamos a ver cómo evoluciona esa subrepresentación, porque lo que nos vamos a dar cuenta es que al final ambos tipos de ingresos están subestimados en las encuestas, pero no están subestimados de la misma manera. Y esa subestimación relativa es la que va a jugar y realmente va a importar para el resultado que tiene en la medición de la desigualdad. Entonces, para empezar a mostrarle un poquito de gráficos, porque ya hay demasiado texto con poquitos dibujos y a todo el mundo le gustan los dibujos, vamos a ver acá entonces la evolución de los capital shares, digamos, en un panel de 19 países. Acá el único criterio de selección que tengo para incluir a los países en este gráfico es la disponibilidad de datos. Entonces, lo que ocurre acá es que, bueno, yo les decía que a partir de los años 70, 80, los capital shares han subido, ¿cierto? En este gráfico, visto que tenemos poquito zoom, digamos, se ve casi estable en el mayor de los casos, pero cuando uno empieza a mirar un poco más fino, se da cuenta que en la mayoría de los países hay un leve aumento de los capital shares. De todas maneras, esto no es necesariamente lo más importante, sino que lo que nos va a importar es cómo se mueven simultáneamente las variables, ¿cierto? Pero nada más para explicar por qué no ven en este gráfico el aumento del que hablaba anteriormente. Les voy a mostrar también que este panel de países lo vamos a transformar también en un solo gráfico, ¿cierto? Un panel balanceado, digamos, donde los países aparecen proporcionalmente pesados, ¿cierto? En el total para simplificar simplemente la vista. En general, las conclusiones que vamos a sacar en estos gráficos van a ser casi las mismas. Se ve también que hay una diferencia entre las variables cuando están brutas de depreciación del capital y netas, ¿cierto? Hay un salto relativamente importante, ¿cierto? Pero acá se puede ver que por lo general, claro, vamos a encontrar capital shares que van a estar entre 25 y 40% del ingreso total de un país. Ese es el capital share, ¿cierto? Entonces, opuesto al labor share que va a estar más cerca del 70%. Entonces, bueno, esto por ejemplo, para que vean un poco la magnitud de la subestimación de las cosas en las cuentas nacionales, perdón, en las encuestas. Acá estos gráficos, ¿qué es lo que están haciendo? Es decir, bueno, el capital share, si yo lo estimo por un lado en el eje horizontal, voy a estimarlo con las cuentas nacionales, ¿cierto? Y encuentro estos valores que les estaba mostrando anteriormente, que se ubican mayoritariamente entre el 30 y 40% del ingreso nacional. Estos puntos son cada año y cada país que se ha medido y se comparan con el equivalente año y país, pero medido en encuestas, donde yo voy a tomar todos los ingresos del capital de la encuesta y todos los ingresos laborales de la encuesta y voy a calcular esto. Perdón, ¿había alguna pregunta o no? ¿No? Ok. Em, bueno, entonces acá claramente uno ve que al estar debajo de esta línea bisectriz, nos damos cuenta Ignacio, que vaya. Sí, perdón, No, no, es que cuéntame. se había desconfigurado un poco las diapositivas, pero no, ya está bien. Sigue. ¿Está bien? Ok, perfecto. No duden en interrumpirme si es que tienen cualquier duda, ¿eh? Por favor. Entonces, les decía, la encuesta, entonces lo que está midiendo simultáneamente acá son capital shares que son muchísimo más bajos. Un montón de ellos se ubican, de hecho, en menos del 10% del ingreso total que se declara en la encuesta. Entonces, este simplemente es como una especie de preview para ver que, claro, en la encuesta nosotros casi no estamos viendo ingresos de capital. Y si comparamos con lo que se ve a nivel nacional, hay unas diferencias mayores, ¿cierto? Que, digamos, esto es como una de las primeras maneras de ver esa diferencia. Entonces, algunos comentarios sobre los datos que vamos a utilizar, ¿cierto? Para no quedarse en lo vago. Entonces, cosas básicas de cuentas nacionales. Me imagino que no todo el mundo está familiarizado con el tema de las cuentas nacionales. En general lo que ocurre, ¿cierto? Es que nosotros el PIB de un país podemos definirlo de tres maneras, ¿cierto? O sea, primero que nada están la suma de los valores agregados,
Por otro lado está la suma de los gastos de un país, ¿cierto? De todos los distintos agentes económicos de un país. Y también vamos a tener una tercera definición que en general es menos utilizada, eh, que es la suma de los ingresos de los sectores institucionales. Entonces, esa es la que nos interesa en esta parte de la investigación, ¿cierto? Y los sectores institucionales que se definen son, por un lado, los hogares, las organizaciones sin fines de lucro, luego se hace la diferencia entre las corporaciones financieras y no financieras, y luego está el gobierno general, ¿cierto? El sexto, digamos, que es el resto del mundo, que en general le llaman rest of the world en inglés, que es, digamos, como todos los flujos de dinero que van a salir o entrar al país. Entonces, en lo que respecta a esta investigación, voy a agregar las corporaciones privadas, ¿cierto? Las que son financieras y no financieras dentro de una misma sector, digamos, porque si no se agregarían demasiadas curvas a los gráficos, digamos. Y lo que nos va a interesar principalmente va a ser la distribución entre el sector de hogares y las corporaciones, ¿cierto? Si bien también el sector público va a aparecer. El sistema de cuentas nacionales se actualiza cada cierto tiempo. Cada vez que voy a estar hablando del panel de países que les presenté anteriormente, estoy usando exclusivamente la serie más actualizada, que es la de 2008, las series de cuentas nacionales más actualizadas, pero dentro de otras series que les voy a mostrar también habrán otras definiciones de cuentas nacionales que son un poquito más viejas, pero que son las que nos permiten llegar más lejos en el tiempo, ¿cierto? Entonces, bueno, eso principalmente por los datos. Una definición también que encuentro que es importante, que no es tan evidente, es decir, bueno, cuando uno divide el ingreso macroeconómico en lo que es capital share y labor share, es importante recalcar que capital income, bueno, acá son quizás algunos de los conceptos de cuentas nacionales, ¿cierto? Pero todo lo que es el operating surplus, que ahora se me olvidó la traducción en inglés, creo que es, perdón, en la traducción en español, creo que es el excedente bruto de explotación. Em, Todo lo que es excedente bruto de explotación va a ser parte de capital income. Todo lo que es en inglés net property income, que aparece luego en la serie de cuentas nacionales, que va a incluir, digamos, todo lo que son dividendos, intereses, ese tipo de renta, eh, que reciben los sectores, es la suma de esos dos, digamos, excedente bruto de explotación y las rentas de la propiedad. Eso, de todas maneras, siempre va a ser parte de el capital income. Ahora, hay una parte que es un poquito más problemática, ¿cierto? Que es lo que llaman el mixed income como ingreso mixto, que en general principalmente va a ser el ingreso de los individuos independientes. Dependiendo del país, va a ser más grande o más pequeño. En los países desarrollados, que son la mayoría de los que voy a mostrar en esta presentación, no tiene una participación demasiado grande, pero allí es donde se divide un poco la literatura y dice, bueno, hay varias maneras de tratar de repartir el ingreso mixto entre lo que es capital y trabajo. ¿Cierto? No hay ninguna que sea perfecta, hay algunas que son más simples y comparables, otras que son que usan más datos, ¿cierto? Por ejemplo, la que digamos puede ser juzgada como la más precisa, es una que usa el ILO, digamos, que usan datos de microdatos de encuestas para estimar ese tipo de cosas. Hay una assumption muy fácil y simple, digamos, que es la que se usa en esta investigación de Piketty y Zuckman, que es 70% del total del ingreso mixto vamos a considerar que es parte del ingreso del trabajo y el 30% restante va a ser del capital, ¿cierto? Esta es la definición que voy a utilizar acá simplemente por una cuestión de transparencia y Ignacio, comparabilidad. disculpa, Perdón, adelante. ese ingreso mixto, ¿me repites qué es? ¿Es como ingreso de los informales o es lo que dijiste? No necesariamente de los informales, sino que los independientes en general, Ok, ¿cierto? ok, Que ok. van a mezclar por un lado los informales, pero también, digamos, no sé si tú eres médico, abogado, liberal, digamos, profesión liberal, también vas a aparecer probablemente en ese agregado. Y lo interesante es ver que, claro, es imposible decir que las personas que tienen ese tipo de trabajos van a ser puramente ingresos del capital o del trabajo, ¿cierto? O sea, tomando el ejemplo del médico, por ejemplo, que trabaja en su consulta privada, por ejemplo, va a tener cierta inversión en maquinaria, pero al mismo tiempo él también está o ella está haciendo el trabajo ahí mismo, ¿cierto? Entonces, dependiendo del nivel de desarrollo de la economía, la intensidad
de capital que va a tener esa actividad va a ser mayor, por ejemplo. Pero bueno, ese es, digamos, un detalle porque realmente con los test de robustez que que puede hacer en esta investigación se ve que no, el hecho de usar una u otra definición no va a cambiar mucho, sino que va a generalmente simplemente reducir la cantidad de países que podemos utilizar por los datos que existen, ¿cierto? Pero nada, eso simplemente para decir algunas de los detalles de datos. ¿Qué más? Bueno, vamos a estar usando definiciones de ingresos brutos antes de impuestos. Esa es simplemente por una cuestión de comparabilidad, de que las cuentas nacionales en ese sentido están hechas de tal manera que es mucho más fácil comparar este tipo de conceptos. Bueno, y eso, y recalcar nada más que la diferencia entre las bases de datos en general van a estar ligadas a un error de medición, digamos, ¿cierto? Los sesgos que decíamos en la encuesta, pero también a una serie de diferencias conceptuales. Entonces, ¿qué les decía? Perdón. Ah, bueno, claro, y simplemente agregar también que en el caso de Estados Unidos vamos a observar una serie más larga y también vamos a poder comparar no solamente microdatos de encuestas, pero también microdatos de impuestos, ¿cierto? Para poder hacer una comparación entre ambas fuentes de datos. Estados Unidos es simplemente el único país donde pude encontrar los totales necesarios para hacer estas estimaciones. La única razón por la que tenemos a Estados Unidos nada más en esa categoría. Entonces, ¿qué es lo que se encuentra cuando se empiezan a construir las variables que les decía? Esta es, digamos, la línea roja, ¿cierto? Es la letra phi que les mostraba anteriormente, ¿cierto? Que es la parte del ingreso del capital que se llevan las corporaciones privadas, ¿cierto? Entonces, por definición, lo que va a desaparecer completamente del radar de las encuestas de hogares. Acá también está la parte del ingreso público, que en general es bastante poco comparado con el resto, ¿cierto? Y es menos relevante en este tipo de investigación porque la riqueza se va a estar generando dentro de las corporaciones y ahí es donde realmente se distribuye, ¿cierto?, entre los hogares y las corporaciones. Entonces, por eso en general vamos a observar, eh, eh, quitando, digamos, el sector público de la ecuación, pero vamos a ver que las conclusiones son las mismas, ¿cierto? O sea, lo que vemos acá claramente en el panel agregado, que se repite también en el análisis por país, es que a lo largo del tiempo, en los últimos, o sea, digamos, en los 20 años donde sí existen datos, vamos a observar que la parte de los ingresos del capital que va a quedarse dentro de las corporaciones aumenta y aumenta bastante. O sea, estamos hablando acá de fácilmente un 5% del ingreso nacional, ¿cierto? Que es bastante relevante. Y de la misma manera, casi simétrica, ¿cierto? Va a ser, no, completamente simétrica. De hecho, el sector hogares pierde participación en los ingresos del capital. Eso es, por ejemplo, esta tendencia la vamos a encontrar de varias maneras, ¿cierto? Acá, como les decía, tenemos 19 países para el periodo este. Acá están a nivel individual, ¿cierto? Me gusta menos este gráfico porque a nivel de zoom, ¿cierto? Se puede ir menos fino, pero claro, si uno empieza a mirar uno por uno, claro, los niveles cambian, pero por lo general la línea azul es la que va a estar bajando. Existen ciertas excepciones, ¿cierto? Pero por lo general eso es lo que se observa en todos los países que tienen datos, con algunas excepciones nada más, ¿cierto? Perdón, ¿cuál será acá Luxemburgo, por ejemplo, y ahí uno puede ir viendo. Pero claro, son fácilmente tres cuartos de los países en que eso ocurre. Acá en esta siguiente slide les muestro, por ejemplo, en vez de tomar el panel eh, balanceado, tomo simplemente cada uno de los países que tienen datos, que tienen estas variables, ¿cierto? Donde yo puedo construir cuál es la parte que se lleva el sector hogares, ¿cierto? Que es la que está disminuyendo la parte del ingreso de capital que se lleva el sector hogares. Y voy a comparar la primera observación que encuentro en la serie con la última, ¿cierto? Entonces, todos los países que se van a ubicar por debajo de esta línea bisectriz van a estar en rojo, ¿cierto? Y son los que han observado una disminución entre la primera observación y la última observación. Y observamos que, claro, en este panel desbalanceado también se encuentra que durante todo el periodo que estamos observando, dentro de los 40 y tantos países que tienen datos, casi tres cuartos se observan una baja en esta variable. Si miramos la dimensión histórica de esta variable, que son pocos los países donde se puede construir realmente sobre varias décadas,
Eh, Observamos que, por ejemplo, acá en algunos de los países europeos, ¿cierto?, donde se observa una mayor baja, que acá estamos con Italia, Francia es una de las excepciones donde no se observa esta tendencia muy claramente. Holanda aparece acá bajando, cerca, claro, del año 90, 2000, es donde empiezan estas bajas en los países donde se observan, ¿cierto?, con la excepción de Francia. En los países anglosajones vemos que, claro, en algunos casos quizás uno podría decir que empiezan un poquito antes o más cerca de los años 90, ¿cierto? En Noruega, claro, parecen bajar un poquito antes, pero lo que voy es que se ve que esta tendencia parece venir de un poquito antes de lo que estábamos mirando en el, en los datos, ¿cierto? Entonces, claro, esto es simplemente para mostrarle un poco la dimensión histórica, pero lo único que hace Ignacio, es una perdón, adelante, pregunta. sí, O sea que, digamos, si estoy entendiendo bien, lo que tú muestras es que, bueno, ese ingreso de capital que se apropiaban los hogares, pues ve una tendencia claramente a disminuir, que ahora está yendo hacia las corporaciones. Y es esa fracción de ingreso de capital que va a las corporaciones es lo que nosotros vamos a dejar de ver, o lo que uno deja de ver en las encuestas de exactamente, hogares. Lo que es lo que exactamente. desaparece en las encuestas de hogares, que uno sí ve en las encuestas nacionales, pero no ve en las encuestas de hogares. Ese O sea, cambio. claro, exactamente. O sea, esa es, digamos, la parte del ingreso macroeconómico que sí está apareciendo en el cálculo, digamos, del capital share, por ejemplo, pero que de ninguna manera, o sea, que completamente pasa fuera del radar, digamos, que tienen las encuestas a hogares, porque por definición las encuestas a hogares solamente van a observar lo que ocurre con la distribución de los ingresos de los hogares. Este ingreso de manera macroeconómica, digamos, está yendo por otro lado y desaparece y eso es lo que nosotros dejamos de medir. Lo que importa y que encuentro bastante relevante dentro de esto es que hay una tendencia a la baja, ¿cierto? O sea, cada vez menos del ingreso del capital es lo que podemos ver. Y eso obviamente va a ser también, va a poder afectar, digamos, no solamente los niveles, pero las tendencias de desigualdad que nosotros podemos observar. Pero claro, exactamente como decías, Cristian, era eso. Entonces, bueno, y el otro set de variables que le estaba diciendo, ¿cierto? Por un lado está lo que se llevan las corporaciones y los hogares, ¿cierto? De las partes del ingreso del capital que se llevan. Y por otro lado, una vez que nos deshacemos de eso y tenemos ya sector hogares en las cuentas nacionales y sector hogares en la encuesta, vamos a comparar el total, ¿cierto? Acá, por ejemplo, esta línea, como se interpreta es decir, bueno, este es el ratio entre el agregado que me entregan las encuestas en términos de ingresos del trabajo sobre el equivalente en cuentas nacionales. Entonces yo voy a decir, bueno, acá 70% del ingreso nacional lo captura la encuesta, ¿cierto? Esto digamos, como les decía antes, el panel. Les voy a mostrar luego, creo, no sé si lo incluyen en las slides siguiente, pero digamos, esta relación se conserva y se ve realmente en todos los países, ¿cierto? Los ingresos del trabajo están relativamente mejor capturados, ¿cierto? O sea, que observamos 70, hay 70% del total de cuentas nacionales, hay cierta variabilidad entre los países, ¿cierto? Pero por lo general queda por debajo del 100%, en algunos casos se acerca bastante, pero va a quedar en esos órdenes de magnitud. Los ingresos de capital en contra están casi simplemente ausentes, ¿cierto? Acá solamente tenemos un quinto del total en el panel balanceado, ¿cierto? La diferencia de subestimación es bastante importante, ¿cierto? Y tiene que ver con el primer gráfico que les mostraba, ¿cierto? De los capital shares cuando están en la encuesta y cuando están en cuentas nacionales se ven muy distintos. Una variable que va a ser interesante y que va a resumir esta, eh, ¿cómo se llama? Subestimación relativa va a ser el ratio entre el ratio de los epsilon que le llamo en este trabajo, ¿cierto? Que va a ser esta línea punteada. En el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, donde tenemos una serie más larga que empieza en el año 75, ¿cierto? Usando los datos de Piketty y Sáez actualizados, vemos que ambos tipos de ingreso parecen, por ejemplo, acá estar mejor representados que en el caso de las encuestas que estamos viendo acá, por poquito, digamos, pero que de alguna manera se ve que la capacidad de los datos fiscales a capturarlo en los ingresos del capital también disminuye en el tiempo, ¿cierto? Obviamente las escalas temporales entre estos dos gráficos no son las mismas, entonces no es necesariamente comparar las tendencias tanto, pero se ve que hay cosas que se mueven acá, ¿cierto? Con el único país que realmente podemos mirar una dimensión temporal más amplia.
Claro, bueno, acá los tengo entonces por país. Lo que se observa, perdón, acá lo que hice mal fue intercambiar los colores, ¿cierto? Ahora rojo significa trabajo y azul capital, eh, contrariamente a la slide anterior, ¿cierto? Pero como les decía, los ingresos del capital están relativamente mejor representados en todos los casos. Hay algunos casos donde están de alguna manera súper mal representados, pero igual siguen siendo mejor representados que los ingresos del capital. Em, entonces, ¿qué pasa acá? Bien, vamos a meterle un poquito de matemáticas que no es tan duro, ¿cierto? Pero para poder entender un poco mejor los mecanismos y cómo se pasa desde la esfera macroeconómica a la microeconómica. Acá construí un modelo muy simple que se basa en identidades contables, ¿cierto? Que, por ejemplo, la manera en que se lee esto es decir, bueno, todo esto está representado, todas las variables que estoy mostrando acá están como porcentaje del ingreso nacional. Lo que significa esto, la H mayúscula, es la parte de los ingresos totales que se va a llevar el sector de los hogares, ¿cierto? Que va a ser la suma, por un lado, de sus ingresos del capital y por otro lado, sus ingresos del trabajo. Acá los ingresos del trabajo significan, la K, perdón, significa el capital share que estamos observando y el L significa el labor share. ¿Por qué está multiplicado por el epsilon? Porque voy a decir, bueno, los sectores hogares que captura la encuesta, ¿cierto? Este es el H, perdón, se me olvidó mencionar anteriormente que este es el ingreso total de los hogares que captura la encuesta, va a ser igual al ingreso total eh, por sueldos macroeconómicos multiplicado por este factor de subestimación que tiene. Lo mismo va a ocurrir con el ingreso del capital, solamente que no se va, primero se le va a quitar la parte que no pertenece a los hogares, ¿cierto? Se va a guardar solamente la proporción de los ingresos del capital que llega a los hogares, según las cuentas nacionales, ¿cierto? El primer set de gráficos que les mostraba, y luego se vuelve a multiplicar por esta epsilon k. Esa ecuación que sí es tan simple, digamos, que ya nos va a permitir van a ver, hacer varias cosas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En base a eso, para simplificar bastante, yo puedo definir, podrán ver los que están más curiosos, digamos, cómo se llega a esto, pero es bastante simple. SQ, que va a ser el share, la parte del ingreso que se lleva a un cierto grupo de la población. Entonces pueden imaginarse, por ejemplo, esto va a ser el top 10% share, ¿cierto? Que en general aparece en la literatura, o el top 1, que va a ser el ingreso, la parte del ingreso total que se lleva el 1% más rico, por ejemplo. Y eso va a depender, va a escribirse casi de la misma manera que el H mayúscula que les decía, pero los ingresos del capital no van a venir a multiplicarse a una nueva variable que es este SK, que va a ser la parte de los ingresos del capital que concentra el 1% más rico o el 10% más rico, o llámenle también el- el- la mitad más pobre, o ya sea cual sea el grupo de la sociedad que uno esté mirando. Lo mismo ocurre con los ingresos del trabajo, ¿cierto? Lo único que se viene a agregar acá es la parte que va a ese grupo. Con esta definición que es tan simple, podemos armar esta ecuación que va a ser digamos, la que va a guiar el análisis empírico del paper. Acá lo que hice simplemente para simplificar un poco la ecuación, introduje esta variable gamma, ¿cierto? Que es la multiplicación de las dos variables de interés que tenemos en el estudio, ¿cierto? Que era, por un lado, la parte de los ingresos del capital que va al sector hogares y después la subestimación relativa. Eso nosotros lo podemos escribir de esta manera y nos sale esta ecuación que va a ser bastante útil para describir cómo se relacionan estas dos variables. Entonces, por ejemplo, nosotros con este gráfico se puede entender, lo que hice es graficar esta ecuación, ¿cierto? Desde el 0 al 1. ¿Cómo se lee esto? Es decir, bueno, imaginemos que este es el top 1% más rico de la población, ¿cierto? Entonces, ¿qué parte del ingreso nacional se lleva? Y este es el capital share como parte del ingreso nacional, ¿cierto? Entonces la pregunta es, bueno, mientras más aumenta el capital share, ¿cómo va a reaccionar la concentración en el 1% más rico, dada la composición de este grupo, ¿cierto? La composición del ingreso de este grupo. Entonces vamos a ver que el gamma, que es la suma de las subestimaciones, ¿cierto? Cuando es inferior a 1, o sea, quiere decir cuando los ingresos están subestimados, ya sea de una u otra forma, lo que pasa es que esta curva se va a volver un poquito más convexa, ¿cierto?
En el caso, digamos, teórico, donde es superior a uno, que puede ocurrir, porque en verdad no se observa, digamos, esto tendría otra forma, pero tiene menos relevancia, ¿cierto? Entonces acá se ve claramente, gráficamente, digamos, cómo a un nivel de capital share, digamos, constante, por ejemplo, el hecho de subestimar aún más los ingresos del capital va a resultar en hacer bajar esta curva, ¿cierto? Y va, digamos, a disminuir el top 1% share que vamos a estar midiendo, por ejemplo. Así se lee esto. Lo entretenido de esta fórmula, que es tan simple, es que podemos sacar las derivadas y con eso estudiar los efectos marginales que van a tener en este modelo, ¿cierto? Entonces, en el caso donde no existe subestimación, ¿cierto? Que es gamma igual a 1, resulta que las derivadas parciales de cada una de las variables que componen esta ecuación, ¿cierto? El capital share, la parte que se lleva a cada grupo de cada tipo de ingreso, ¿cierto? Y el gamma, van a tener una interpretación muy simple, ¿cierto? Eh, de hecho, bueno, algo que no mencioné en el gráfico anterior acá es que también encuentro simplemente curioso o entretenido de ver, es que el valor que va a tomar el top 1% share, por ejemplo, siempre va a estar dentro de los límites de el porcentaje de cada ingreso factorial, ¿cierto? Que va a concentrar cada uno de estos grupos, ¿cierto? Entonces, digamos que el top 1% share concentra 30% del ingreso del capital, claro, ese es el límite alto de lo que se puede concentrar en este share. Encuentro simplemente curioso, digamos, como una identidad, ¿cierto? Y acá el hecho de que también la derivada de esta variable va a ser igual exactamente al labor share o al capital share, eso lo encuentro bastante interesante y luego uno ve que cuando se le agregan las distorsiones se complejizan un poquito las fórmulas, pero bueno, tienen igual cierta intuición que no necesariamente vamos a comentar ahora por un tema de tiempo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Perdón, voy a mostrarles a continuación una pequeña modelización que hice a partir de estos efectos marginales que se pueden estudiarse. Entonces yo digo, bueno, ¿cómo varía cada una de las variables de esta ecuación? Y cómo puedo estimar yo en base a esta ecuación tan simple cómo va a evolucionar la desigualdad o la concentración del ingreso. Eso se los voy a mostrar a continuación. Déjenme nada más mostrarles cómo se mueven algunas de las variables que no he mostrado aún. ¿Cierto? Entonces, en el panel, que es lo más simple, digamos, que se observa, ¿cierto? El gamma, que es el factor de subestimación de los ingresos de capital, disminuye, ¿cierto? Claramente acá, mientras que aumenta levemente el capital share. Acá las escalas no son las mismas, ¿cierto? Em, y las variables que llamaba SK o SL, ¿cierto? Que son, por ejemplo, acá tomé el 10% más rico del panel, ¿cierto? Y bueno, acá cómo se interpreta esto es decir, bueno, el 10% más rico se está llevando un poco más de 40% de los ingresos del capital y un poco más de 30% del ingreso del trabajo, ¿cierto? Y el share que tiene ese grupo en el total está muchísimo más cerca de la concentración del trabajo que la del capital, ¿cierto? Porque en la encuesta se compone mucho más de trabajo. Entonces, a nivel de país individual se observa relativamente lo mismo, ¿cierto? O sea que la línea punteada va a estar muchísimo más cerca de la línea roja que representa a la concentración de los ingresos del trabajo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, en el caso también de Estados Unidos, que se presenta por separado nada más, podemos comparar la encuesta y los datos fiscales. Se observa también que los datos fiscales tienen una subestimación menor a los de la encuesta, pero que sigue siendo bastante grave, ¿cierto? O sea, en el sentido de que el valor de gamma está acá en 30%, que es bastante bajo, ¿cierto? Comparado con un 100%. Las mismas variables que les mostraba también para Estados Unidos, ¿cierto? La encuesta, los ingresos, perdón, los datos administrativos, ¿cierto? Donde se observa que, claro, capturan un poco más de ingresos de capital y de alguna manera también capturan, los miden como más concentrados que el resto, ¿cierto? Y otra definición que no comenté en la introducción, pero que son los Distributional National Accounts, que es similar a lo que voy a mostrarles para América Latina si es que tengo el tiempo. Em, entonces, esta tabla, que bueno, tiene un montón de números, ¿cómo se interpreta? Voy a darles un ejemplo. Por ejemplo, acá este es el total como que sería equivalente
al gráfico del panel balanceado que les he estado mostrando, que uno dice, bueno, si tomamos el panel balanceado, yo tengo la variación este es el top 1% share, perdón, me equivoqué, este es el top 10% share, se me olvidó actualizar el título del gráfico, pero este es el 10% más rico de cada uno de los países. Entonces, digo, en la realidad, ¿qué es lo que ocurre? Ese 10% más rico ganó 3,5 puntos en todo el periodo observado. Cuando yo modelo esto con mi pequeña ecuación, ¿cómo se dice?, basada en identidades contables, obtengo una cifra que es muy similar, ¿cierto? O sea, bueno, yo estoy actualizando las cosas cada año, entonces no es tan instantáneo, pero en teoría, como esto es una identidad contable, estas cifras serían idénticas, digamos, si es que yo tuviera la frecuencia necesaria de información. Entonces, ¿qué es lo que observamos, por ejemplo? De este total de casi 3,5 puntos de aumento que estimo, ¿cómo se dividen? Bueno, la variable de concentración en los ingresos del trabajo es casi idéntica, digamos. De hecho, se lleva casi el total al explicar esta variación, ¿cierto? Podemos ver que acá al lado también, bueno, el capital share, el hecho de que haya aumentado, contribuye positivamente a este cuento, pero es casi imperceptible, ¿cierto? El hecho de que se haya concentrado aún más los ingresos del capital, como los mide en la encuesta, también contribuye positivamente a este agregado, pero no a una magnitud, digamos, que es lo que ocurre acá. La variable phi, ¿cierto? Que es la parte de los ingresos del capital que se lleva al sector hogares, como vimos que, ¿cierto?, disminuye, va a hacer bajar, digamos, el top share observado, contribuye negativamente, pero claro, no hace más que compensar un poquito de los efectos de otras variables, ¿cierto? Entonces, esto es casi lo que encontramos para casi todos los países, ¿cierto? Que realmente esta columna, que es la columna de concentración de los ingresos del trabajo, es la que va a explicar la mayor parte de las variaciones que tiene la concentración de este grupo. Acá yo le estoy mostrando el top 1%, perdón, el top 10% share, el 10% más rico. Ocurre lo mismo si es que miramos el top 1, si es que miramos el 40% del medio o hasta la mitad más pobre de la distribución. Ocurre que la concentración de los ingresos del trabajo son realmente las que explican las variaciones de un punto de vista contable, ¿cierto? Porque es casi lo único que existe en la encuesta. El resto generalmente se ve filtrado por estas variables, que ya están a un nivel muy bajo, entonces que aunque estas varíen, no afectan muchísimo la distribución. Y claro, estas son las variables que están filtrando realmente el efecto del capital share y de la concentración de los ingresos del capital. Cuando miramos el caso de Estados Unidos, ¿cierto? Donde el periodo es un poco más largo, entonces las magnitudes también van a ser más importantes. Vemos que ocurre algo similar, ¿cierto? Pero que si bien la encuesta, si bien digamos que en la encuesta ocurre algo muy similar que en los otros países, cuando son datos fiscales, la concentración de los ingresos del capital juega un rol un poco mayor, ¿cierto? Pero que no viene realmente a dominar el efecto de los ingresos del trabajo. Y en esta definición DINA va a jugar, perdón, ¿qué es lo que pasó con DINA acá? Perdón, ¿no? Quiero revisar algo. Perdón, tengo una duda ahora con este número que aparece acá. Así que bueno, no voy a comentarlo ahora porque en la duda no quiero decir tonteras. Pero pensaba que tenía otro número. Bueno, esa cifra no la había visto hace un tiempo, eh, pero no recuerdo qué es lo que tiene que pasar ahí, perdón. Pero bueno, al final la conclusión, digamos, de esta tabla, al mirar esta tabla, es que en la encuesta simplemente los ingresos del trabajo son los que van a importar para explicar la distribución total, digamos. Que de alguna manera es lo que encuentran la literatura, ¿cierto? Estos, esta gente del Fondo Monetario Internacional, ¿cierto? Francesco Las Granadas, que al principio les comentaba que no encontraban mayor impacto de los ingresos del capital en las encuestas. Claro, o sea, se entiende ahora mucho mejor
porque las encuestas simplemente no capturan lo que está ocurriendo con los ingresos del capital. Entonces, no es sorprendente, ¿cierto? De alguna manera, la relación positiva entre estas dos variables que encontraba Daniel Waldenstrom junto con Eric Benston se explica también en parte por el origen de los datos que ellos tienen, ¿cierto? Pero claro, o sea, bueno, digamos la gran conclusión, diría yo, de esta investigación es simplemente algo que puede parecer un poco evidente para mucha gente, pero siento que es importante entregar cifras precisas para realmente ver cómo se miden diferencialmente cada uno de los tipos de ingresos, ¿cierto? Y lo que queda clarísimo es que los ingresos del capital en general en la encuesta están casi ausentes, que las encuestas terminan siguiendo principalmente los ingresos del trabajo, ¿cierto? Que en sí no es algo tan malo, digamos, simplemente que hay que reconocerlo, ¿cierto? O sea, si uno quiere hablar de lo que pasa en el mercado laboral, las encuestas son una buena fuente y probablemente la mejor que tengamos, ¿cierto? Ahora, las encuestas en el estado original que tienen no son suficientemente precisas como para poder hacer cualquier tipo de comentario sobre los ingresos del capital. Y en ese sentido se abre la puerta, digamos, a otro tipo de correcciones que pueden hacer. Bueno, no lo voy a presentar ahora, pero de alguna manera también otra de las contribuciones que hemos hecho en el World Inequality Database es generar estas metodologías que van a intentar corregir las encuestas usando datos fiscales, ¿cierto? Y ampliando la cobertura que puede tener la cola derecha de la distribución en, en las encuestas, ¿cierto? Y obviamente también los ingresos del capital. Entonces, al final, digamos que la conclusión, bueno, una de las cosas que no comenté mucho a lo largo de la presentación, pero que también tiene su nivel de importancia en el paper, es que hay una identificación, digamos, de que algunos países europeos utilizan en el proceso de muestreo de una encuesta, utilizan datos fiscales. Y nos damos cuenta cuando se analizan algunas tablas que aparecen en el paper que no puse en la presentación, es que los países que hacen esto tienen una cobertura bastante superior de los ingresos del capital. Si bien no es perfecta, es bastante superior. Y se ve bastante claramente, o sea, cuando se introducen estos cambios metodológicos en general, cambia la tendencia y esta variable de epsilon que le mostraba cuando uno la mira, para los pocos países que se pueden mirar a largo plazo, varía cuando se introducen este tipo de medidas. Entonces, en ese sentido, algunas de las recomendaciones que aparecen acá para la gente que genera este tipo de datos es que el uso de registros administrativos en la construcción de la encuesta, ya sea simplemente en el proceso de muestreo, es muy útil y mejora la cobertura de estas mismas de forma sustantiva. Entonces, lo que les estaba diciendo al final, como un poco de la conclusión de esta presentación, es que si nosotros queremos estudiar la distribución del ingreso, las encuestas en general son relativamente insuficientes y tenemos que de alguna manera, si queremos incluir en la foto lo que está ocurriendo con los ingresos del capital y mayoritariamente con los ingresos de las esferas más altas de la distribución, hay que hacer algo, ¿cierto? Y eso es exactamente lo que queremos hacer en el proyecto de World Inequality Database que publicamos y que estaban comentando en la introducción. Publicamos hace un par de semanas nuestras primeras estimaciones para 10 países de América Latina. Entonces, bueno, quisiera hacer una pequeña pausa nada más antes de pasar a mostrar algunos gráficos de América Latina para saber si es que alguno de ustedes tiene dudas con respecto al paper que acabo de presentar. Si es que alguien me sigue escuchando. Sí, no te preocupes. Yo creo que no, presentas como rápidamente algunas. Bueno, Harvey tiene una pregunta. Sí. Por favor. Bueno, no. Bueno, un punto, digamos, excelente, además de eso, muy apasionante, pensar esas grandes dificultades de subestimación de las encuestas de hogares. En el caso colombiano, cuando uno hace la revisión de las encuestas de hogares, su estructura modular, desde finales de la década de los 70, los primeros procesamientos que, por ejemplo, hizo Polibio Córdoba,
los análisis de distribución del ingreso en Colombia a finales de la década de los 70. Y todo lo que vino después, realmente muchos de ellos sí, digamos, anotaban que los análisis predominantemente se orientaban a la distribución de los ingresos laborales. Incluso en el mismo trabajo de Luis Jorge Garay, que es un trabajo muy completo sobre distribución del ingreso en Colombia, ellos también enfatizan en muchos de sus pasajes, digamos, advirtiendo las dificultades que ya se habían identificado para la captación de los ingresos de capital, a partir de las encuestas de hogares que se referían fundamentalmente a la distribución de los ingresos laborales. Ahora, el punto que tú planteas, Ignacio, me parece clave y es realmente no se puede hacer ninguna afirmación o una inferencia a partir de esas encuestas, digamos, de hogares en lo que tiene que ver, por supuesto, con la participación del capital. No obstante, cuando uno ve la composición, digamos, sectorial en Colombia, lo que sí está claramente identificado en varias investigaciones, y yo creo que es como un camino intermedio entre las cuentas agregadas y lo que nos suministran los microdatos de las encuestas de hogares, es que la composición sectorial de la producción, del empleo, digo, en Colombia e incluso de las mismas exportaciones, con cifras al año 2018, sí muestra claramente cuáles son los sectores que son intensivos en trabajo y cuáles son los sectores que son intensivos en capital físico y financiero. Para dar un solo dato, digamos, a partir de las cifras que proporciona el mismo DANE, y es que alrededor del 61% de la participación en el Producto Interno Bruto proviene, digamos, se explica por sectores intensivos en capital físico y de financiamiento. Y el 39% ya se refiere a los sectores intensivos en trabajo. ¿Ya? Entonces, ese es un dato, digamos, a medio camino que da una idea también en términos de esa composición, de esa participación, por supuesto no con el grado de detalle que tú lo muestras en la derivación de la ecuación básica a partir de la cual haces los ejercicios previos, que esa, digamos, daría una idea como para hacer algunos ajustes adicionales a los S intercuartílicos que tú tienes en el modelo, o sea, porque finalmente es un ajuste por los cuartiles que tú estás haciendo en la ecuación que mostraste. Pero vale la pena también agregar, además, a propósito de los ingresos mixtos y de todas las dificultades que hay para su medición, y es que los sectores intensivos en trabajo, que representan más del 63%, ¿sí? del empleo, por ejemplo, colombiano, en comparación a los intensivos en capital que representan alrededor del 37%, esos sectores, digamos, intensivos en trabajo, tienen una tasa de informalidad del 64%, en el caso, digamos, colombiano, mientras que los sectores intensivos en capital físico y financiamiento tienen una tasa de informalidad del 46%, ¿sí? Que es la informalidad empresarial, que prevalece sobre todo en algunas áreas metropolitanas. Y eso también da una idea de, entonces, cuando se habla de corporaciones, ¿sí? Digamos, en tu presentación al principio, digamos, ¿cómo entrarían entonces las firmas, las entidades, digamos, que son intensivas en capital, ya, físico y de financiamiento, ya, pero que no son grandes corporaciones? ¿Ya? Entonces, ¿cómo entrarían, digamos, en esa consideración? Y que además tienen una tasa de informalidad relativamente alta. ¿Ya? Y finalmente, sí estoy plenamente de acuerdo en el caso colombiano. Acuérdense que el excedente bruto de explotación es calculado por residuo. Al ser calculado por residuo, entonces nosotros ahí tenemos las rentas de las propiedades y empresas, más los intereses, los dividendos e incluso otros ingresos no plenamente identificados. Entonces, en ese concepto de excedente bruto de explotación que aparece en la submatriz de valores agregados, por ejemplo, de la gran matriz de insumo producto o de contabilidad nacional, de contabilidad social, en Colombia, por lo general, los economistas siempre hemos dicho que es un agregado bastante distorsionado, porque realmente no sabemos qué es lo que efectivamente está conteniendo.
Pero bueno, gracias. Muchas gracias por tus comentarios de todas maneras. Bueno, son varios, entonces voy a tratar de responder a todo. A ver, primero que nada, el tema de las pequeñas empresas, por ejemplo, yo diría el único caso más problemático, digamos, que lo que en inglés llaman las unincorporated business, ¿cierto? Que son eh, aquellas empresas que, donde uno no puede separar el capital propio de la empresa al capital del dueño de la empresa, o la dueña de la empresa, obviamente, ¿cierto? Que son en general, claro, pequeñas empresas, puede ser un almacén, puede ser ese tipo de cosas, ¿cierto? Y por lo general la contabilidad nacional, si bien entiendo, eso aparecería en el agregado de ingreso mixto. Entonces, de alguna manera, claro, eso es lo que se está intentando de alguna u otra manera dividir entre cuál es la parte que remunera el capital y cuál es la que remunera el trabajo. Ahora me parece también muy interesante tu comentario sobre el tema de cuáles de los agregados son calculados de manera residual, ¿cierto? Porque obviamente este tipo de investigaciones abren preguntas, digamos, que son a escala de muchos países, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, yo que estoy estudiando países latinoamericanos, uno se da cuenta que, claro, que cambia bastante el hecho de ponerse a estudiar con países desarrollados y el desarrollo como son los de América Latina, ¿cierto? Porque en general en la literatura internacional resulta que las cuentas nacionales están en un cierto podio, digamos, como decir, bueno, esta es el dato más fino que podemos tener, ¿cierto? Porque en general tienen mayores recursos, tienen acceso a más información. O sea, ellos no solamente usan la encuesta que nosotros estamos analizando, sino que también usan datos de bancos, de no sé cuánto, de un montón de datos administrativos, ¿cierto? Entonces, perdona, voy a prender la luz que hay poquita luz acá. Pero entonces lo que me parece interesante recalcar ahí, y que me he dado cuenta en varios casos de países, es que, claro, las cuentas nacionales en países en desarrollo también se pueden cuestionar, especialmente este tipo de definiciones donde nos ocurre, por ejemplo, con el equipo en que estamos trabajando en el caso de México. En el caso de México tenemos un montón de incongruencias y que llegan hasta el punto que uno puede decir, bueno, no sé si es que al final estamos tan acertados ¿cómo se llama? Al considerar que las cuentas nacionales son infalibles, digamos, que son como el equivalente a lo que uno diría un benchmark, ¿cierto? O sea, es bastante difícil porque, claro, lo que estamos intentando hacer, yo, digamos, como investigación más, proyecto de investigación más de largo plazo, ¿cierto? Tratar de buscar las congruencias, ¿cierto? Tratar de combinar las bases de datos para ver sacar conclusiones más sólidas, ¿cierto? Cómo se combinan, cómo se comparan, que son cosas que en general se tienden a ignorar en la investigación porque, claro, lo único que hacen es quitarle credibilidad a las estimaciones que uno hace, ¿cierto? Pero si uno no enfrenta estas cosas, después la big picture, como dirían, ¿cierto? Es un poco más difícil de tener. Pero claro, como dices tú, en el contexto latinoamericano, todas las bases de datos son cuestionables y este tipo de comparaciones hay más con pinzas y ver que, claro, los errores pueden venir de varios lugares distintos, ¿cierto? No sé si es que hay alguien que quisiera comentar algo más o si quieren que les comente el tema del update que sacamos hace un par de semanas. Yo creo que si puedes presentar un poco estos resultados y luego entonces seguimos con la discusión. Ok, perfecto. Entonces, ¿qué pasa con América Latina? Entonces, bueno, primero que nada, les voy a mostrar esto. Para los que no ubican el sitio web de World Inequality Database, es bastante simple el URL, ¿cierto? Es with.world. Ven todos mi pantalla, ¿cierto? No sé si es que estoy Sí, sí, abriéndolo sí, bien ahí se ve bien, ahí se ve. Perfecto, perfecto. Entonces, bueno, la gracia de este sitio web, ¿cierto? Es que ustedes van a poder ir, ¿cierto? Por ejemplo, a mirar cómo el mapa mundial, ¿cierto? Y empezar a mirar cómo se distribuyen los países, ir graficando las cosas, etcétera. Es una herramienta bien interactiva y que permite comparaciones internacionales bastante fáciles. Entonces, ¿cuál es la gracia de lo que hicimos? A ver, se me están perdiendo las cosas. Perdón, ¿eh? De nuevo. Vale.
Entonces, claro, la página de la noticia de estos 10 países que sacamos estimaciones. Entonces, el proyecto que les estoy mostrando acá se llama Distributional National Accounts, ¿cierto? Cuentas nacionales distributivas. Lo que busca hacer este proyecto, que empezó bueno, ya más de 5 años, los primeros experimentos que se empezaron a hacer con datos franceses y estadounidenses, lo que buscan hacer es responder a preguntas muy simples, en el sentido de que preguntas que en general parece bastante impresionante que no se puedan responder en el año 2020, ¿cierto? O sea, cosas tan básicas como decir, bueno, el crecimiento económico, ¿cómo se distribuye? ¿Cierto? En política, en economía, ¿cierto? Siempre estamos hablando del PIB, de cómo crece el PIB, el crecimiento del PIB, pero no podemos saber realmente cómo se distribuye. Por esta misma razón que les decía, de que las encuestas, que han sido tradicionalmente la única fuente de datos que nos ha servido para analizar la distribución del ingreso, solamente capturan una fracción del ingreso total, ¿cierto? En América Latina, eh, esta fracción es bastante baja, de hecho, gira alrededor del 50% en la mayoría de los casos. Les voy a mostrar unos gráficos acá que muestran esto muy claramente, ¿cierto? Entonces, estos gráficos lo que hacen es, por un lado, para aquellos países que tienen datos, ¿cierto? Brasil, Chile, por ejemplo, que vemos acá, Colombia también, em, podemos dividir el ingreso nacional, ¿cierto?, en los mismos sectores institucionales que yo les mencionaba anteriormente, ¿cierto? Entonces, decimos, bueno, el sector de los hogares, que es la línea o sea, el área que van a ver como gris o medio gris azul, em, ese es el total de los ingresos que se lleva el sector hogares, el resto son los otros corporaciones y el gobierno en general, digamos, el sector público. Y lo que están mostrando estas líneas es la primera línea, digamos, que tiene estos puntos. Voy a hacer un zoom en el caso de Colombia. Perdona, no me está funcionando mucho el zoom, hasta ahí no me llegamos. Ok. En el caso de Colombia, por ejemplo, la encuesta de los hogares, bruta, digamos, que aparece Raw Survey, ¿cierto? Como antes de hacerle cualquier tipo de corrección, así como viene, solamente cubre 40% del ingreso nacional, ¿cierto? El caso de Argentina es aún peor, porque es un desastre. Lo que pasa es que la encuesta argentina, por ejemplo, solamente es representativa de las áreas urbanas. Entonces, a nivel del total del país, lo que encuentran es cerca del 20% del ingreso nacional. En Chile también es bastante crítica la situación, similar a la de Colombia, ¿cierto? Encontramos casi 40% del total. Eh, Brasil un poquito más, ¿cierto? Pero la historia es casi la misma en todos los casos, ¿cierto? La línea eh, negra que aparece acá es aplicando la corrección que yo les había dicho, ¿cierto? Que consiste en utilizar datos fiscales para corregir los pesos de la encuesta, ¿cierto? Entonces, en general lo que yo voy a estar haciendo va a ser comparar las distribuciones, las frecuencias, ¿cierto?, que aparecen para ciertos niveles de ingresos en la encuesta y en los datos fiscales, ¿cierto? Entonces, ahí yo voy a poder generar también un ratio que me va a mostrar hasta qué punto están subestimadas ciertas frecuencias. Ese es el factor de corrección, principalmente esa es la forma intuitiva de explicar la corrección que aplicamos, que consiste no solamente en aumentar los pesos de la cola derecha, ¿cierto? Justificado obviamente cuando se encuentran datos equivalentes en fuentes fiscales, sino que también hay que reequilibrar el resto de la población porque uno no saca nada con aumentar la cantidad de adultos o de personas que viven en el país de manera artificial, ¿cierto? O sea, lo que pasa es que la corrección que se hace es un poco más compleja que lo que digo, en el sentido de que se basa en la teoría de calibración de encuestas, que es una literatura bastante antigua, que lo que hace es simplemente tratar de hacer que una eh, encuesta que viene de una muestra, ¿cierto?, sea representativa de una población objetiva. Entonces lo que estamos haciendo es, aparte de incluir esta nueva información que viene de los datos fiscales, eh, estamos también asegurando que la encuesta guarde todas sus propiedades en términos de representatividad de otras características. Ahora, lo que puede aparecer acá en Colombia, y no sé si es que algunos habrán escuchado la entrevista
que tuve en la radio la última vez, la semana pasada, creo, en Colombia. Yo lo que decía de los datos colombianos, más que criticar por criticar, siento que no es el objetivo, es que yo decía, claro, la serie colombiana es una del que a mí me causa un poco de escepticismo, diría yo, porque lo que ocurre es que datos fiscales en Colombia, eh, la lástima es que no hemos podido acceder a datos muy recientes. Entonces las correcciones que hemos podido hacer hasta ahora solamente se basan en datos fiscales que sacamos del paper de Juliana Londoño y Facundo Alvarado, que escribió hace harto tiempo, de hecho, en 2013 creo, donde estimaba los top shares de Colombia. Es poca la información que podemos sacar de ahí, no es, comparado con los otros países, no cubre mucha población, solamente el 1%, y cubre pocos años. Entonces la corrección, como se puede ver acá en este gráfico, la corrección que le hacemos a los datos colombianos tiene poco impacto. Y yo todavía estoy insatisfecho con ella, y por eso decía que este gráfico que estábamos mirando anteriormente, cierto que es el que compara, por ejemplo, el 10% share, nosotros vemos que Colombia, que en general es uno de los países que aparece dentro de los campeones de la desigualdad a nivel regional y a nivel mundial, acá aparece un poquito más bajo que los otros que generalmente también están en la lista, que son Brasil, México y Chile. Yo creo que queda para sacar conclusiones en el caso colombiano, ¿cierto? Que por ejemplo acá uno sigue observando una tendencia a la baja de la desigualdad en Colombia, de la concentración. Yo esperaría un poco antes de sacar conclusiones muy asertivas, digamos, en ese sentido, porque tenemos perspectivas de acceder a mejores datos en Colombia y como diría la pieza fundamental de las correcciones que estamos haciendo en esta primera etapa que les decía que es corregir las encuestas usando datos fiscales, es realmente una de las piezas fundamentales de la corrección que hacemos y en el caso colombiano falta acceder a mejores datos y tenemos perspectivas para hacerlo en el futuro. Entonces, eso, yo les recomendaría que no saquen conclusiones muy duras en el caso colombiano. Eh, Claro, bueno, eso les estaba mostrando. Algo que también puede ser interesante, esta es la nota técnica, ¿eh? Les digo nada más que acá en la página de las noticias de América Latina hay dos documentos que están referenciados. Uno que llaman el Issue Brief, es un documento muchísimo más corto, tiene unas 4 o 5 páginas, y este que es el Technical Notes, que es el que le estoy mostrando, que es un poco más rico en explicaciones y gráficos, va más en lo profundo de la descripción de la metodología de lo que estamos haciendo, ¿cierto? Que son las 3 etapas, eh, hay 3 etapas de corrección, ¿cierto? Que les voy a mencionar ahora mismo, con este gráfico que estoy buscando acá. ¿Cierto? En el caso, por ejemplo, acá de Brasil y Chile, donde se ve bastante... Ignacio, creo que está por favor. la que estás mostrando es la figura 3, por lo menos la que me aparece a mí es From Household Service to National Income. De pronto tienes como varias ventanas. Estás presentando la ventana en la que tienes la figura 3. Perdón, pues déjame ver si aquí hice algo mal. Voy a cerrar esto acá. Puede que esté un poco congelada mi... Puede ser. ¿Sí? A ver ¿siguen pegados en la Sí. figura 3? Sí. Mira, ¿sabes qué voy a hacer? Voy a detener y volver a poner la presentación, cosa que por si se actualiza. A ver. ¿Ven ahora la figura 8 o no? No, no estás presentando. No estoy presentando. Oye, se me vienen los años encima. Ahora sí vas a empezar a Eh, presentar. Ahora sí vas a vale, empezar a presentar. vale, ok. Mira, yo me estaba echando la culpa y era mi internet. Pero bueno, ahora ven la figura 8, ¿no? Eh, por ahora no, pero puede ser de internet. Danos unos segundos. Ok. Porque, Probablemente sea una cuestión de tiempo. Pero miren, les sí. voy a explicar oralmente, avísenme si es que la pueden ver, la figura para comentarla. Pero simplemente para describir las etapas de la corrección que nosotros estamos haciendo en las cuentas nacionales distributivas. Entonces, como les mencionaba, existen 3
etapas fundamentales en esta corrección, ¿cierto? Para pasar desde lo que es una encuesta bruta a una distribución del ingreso nacional entero, ¿cierto? Entonces, primera etapa es lo que les mencionaba, que es usar los datos administrativos que existen para corregir los pesos de la encuesta, ¿cierto? Eso es combinar entonces la encuesta con datos administrativos. Es el primer paso y el más fundamental, diría yo. Una vez que está hecho ese paso, nos vamos a dar cuenta que si empezamos a hacer comparaciones por tipos de ingresos, como en la presentación que les mostraba anteriormente, van a seguir habiendo ciertas diferencias, ¿cierto? O sea, por ejemplo, en el caso latinoamericano nosotros distinguimos 5 tipos de ingresos. Son los sueldos, los ingresos independientes o mixtos, ¿cierto? Las rentas del capital, las pensiones y el último que se me olvida, claro, las rentas imputadas a los individuos por vivienda. Pero entonces, esos 5 elementos, nosotros vamos a comprarlos de una forma relativamente sistemática, como les mostraba en la presentación anterior, y decimos, bueno, se encuentra algo muy parecido, ¿cierto? Se encuentra que los ingresos del capital están muy subestimados. Hasta después de haber hecho la corrección de la encuesta, en general se sigue, si bien aumenta la cobertura, no llega al 100%. Y mientras que los ingresos del trabajo en general están mejor capturados, los ingresos de independientes depende del país que están sobre o subestimados, etcétera. Entonces lo que vamos a hacer en esa segunda etapa va a ser escalar proporcionalmente los ingresos que encontramos en la encuesta corregida a los niveles de cuentas nacionales. Y la tercera etapa, que es la última que va a tener un impacto distributivo en nuestra serie, va a ser tomar el dinero que está en las corporaciones, ¿cierto? Que llaman undistributed profits en inglés. Y eso, de alguna manera, tratar de buscar un proxy para poder distribuírselo a sus dueños, a los dueños de la empresa. Entonces, como nosotros estamos basando nuestros cálculos en datos de encuesta principalmente, ¿cierto? Aunque estén corregidos, siguen teniendo la misma estructura de la encuesta, que por lo demás no lo he mencionado, pero son datos armonizados por CEPAL. Hicimos un acuerdo entre el World Inequality Lab y CEPAL para tener acceso a los microdatos que ellos armonizan. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo cuando tenemos esta masa de ingresos no distribuidos que se quedan dentro de la empresa, ¿cierto? Pero que nosotros queremos atribuir a sus propietarios? Entonces, lo que estamos haciendo es una forma lógica de hacerlo, por ejemplo, sería decir, bueno, yo quiero mirar la distribución de los dividendos. La gente que recibe dividendos, voy a distribuirle esta masa de forma proporcional. Esa sería una manera de aproximar el problema. Pero lo que pasa es que, claro, como las encuestas existen tan pocos dividendos declarados, tan poco ingreso al capital, eso resultaría en una imputación brutal donde yo le estaría entregando llámale dependiendo del país, pero puede llegar a ser un 10% del PIB a un grupo que va a ser el 1% más rico nada más. Entonces ahí, ¿qué es lo que pasaría? Nuestras situaciones de desigualdad explotan y probablemente eso que tenga que ver también con la representatividad que puedan tener las encuestas más allá de las correcciones que podamos hacerle. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo en vez de hacer eso? Es de alguna manera un supuesto más conservador, que vamos a usar los ingresos totales de las personas que declaran tener dividendos, y también vamos a usar otra de las preguntas que aparecen en las encuestas, que es cuando le preguntan a la persona, bueno, ¿cuál es su tipo ocupacional? Y van a decir, todos los que se autodeclaren como empleadores o patrones en las encuestas latinoamericanas, vamos a tomar el ingreso total de esas personas y vamos también a distribuirles proporcionalmente este agregado. Entonces ahí lo que ocurre es que, bueno, no sé si están viendo ya alguno de los gráficos, ¿o no? Estamos viendo la figura 8. Ah, perfecto, bueno, ok. Entonces, bueno, como les decía, acá simplemente para presentar los gráficos, ¿cierto? Acá en el caso chileno, por ejemplo, tenemos la línea azul, que es la encuesta bruta, sin ninguna corrección. La línea roja, como se interpreta, es la encuesta luego de haberle hecho esta corrección usando datos tributarios, ¿cierto? En el caso chileno, por ejemplo, y como en varios casos, se puede observar que ya la tendencia de concentración, por ejemplo, acá que tenemos en el Gini, va a cambiar no solamente en nivel, sino que en tendencia, ¿cierto? Se va aplanando progresivamente.
el mayor salto que se hace en este caso entre las series es con la corrección a niveles de cuentas nacionales de los hogares, y luego cuando agregamos los ingresos no distribuidos de las empresas, es el último paso. Cada uno de los pasos aumenta la desigualdad y tiene también un impacto en las tendencias, ¿cierto? Pero ese es el grueso, digamos, de las correcciones que estamos aplicando. Los supuestos no son muy fuertes, ¿cierto? Los invito a mirar estos gráficos en detalle, ¿cierto? Hay varios, tenemos estimaciones para toda la distribución, ¿cierto? La mitad más pobre, el 40% del medio, algunos gráficos sobre, ¿cómo se llama? Las tasas efectivas de impuestos, ¿cierto? Y algo que les quería mostrar, que se relaciona, no sé si ahora están viendo, si me pueden confirmar, Cristian, por favor, la figura B1. Estamos viendo el apéndice, la A, estimación del ingreso preimpuestos. Figura A1. Ahora sí la B1, ahora sí la B1. B1, perfecto, ok. Bueno, mi imagen está un poquito atrasada, pero lo que les queríamos comentar acá es que nosotros para hacer este ajuste que estamos haciendo, como les decía, en la segunda etapa de nuestro ajuste, estamos comparando los totales y los estamos escalando, ¿cierto? Estos son los factores que estamos utilizando. No todos los años ni todos los países tienen datos como quisiéramos, ¿cierto? En el sentido de que, por ejemplo, en Chile tenemos datos cada 2, 3 años, pero son bastante estables, en el sentido que, por ejemplo, acá la línea roja, como pueden ver en el caso chileno, los ingresos del capital están casi completamente ausentes de la encuesta bruta antes de cualquier corrección, ¿cierto? Que coincide con lo que les mostraba en la presentación para los países desarrollados, ¿cierto? Aunque sea en el caso de Brasil, en Colombia, de hecho, la cobertura es un poquito mejor que la de Chile, pero sigue siendo muy, muy inferior a la de los otros tipos de ingresos, ¿cierto? Por ejemplo, acá aparece, bueno, las rentas imputadas en Colombia parecen estar muy bien representadas, ¿cierto? Acá es el agregado de la encuesta sobre el agregado de las cuentas nacionales. Y bueno, como les decía, ingresos mixtos a veces, que son los ingresos de los independientes, a veces se sobreestiman, en otros casos se subestiman. Y ya vendrá una versión más científica de nuestro estudio, ¿cierto? Lo estamos preparando van a salir 2 papers, junto con Mauricio de Rosa y Mark Morgan estamos trabajando en ambos proyectos y Facundo Alvarado también está trabajando en uno de ellos. El primero se va a dedicar en hacer esta comparación que les decía de fuentes de datos de una manera aún más detallada que lo que les he mostrado. Y el segundo va a tratarse de cómo hacer esta corrección que les estoy mostrando, que por ahora solamente tiene definiciones de ingreso pre-tax, pero que en el futuro queremos hacer también estimaciones para una definición de ingresos después de impuestos. Entonces, eso es lo que viene, que tenemos pendiente y que espero, digamos, a principio o mitad del próximo año tener algún paper científico que presentar en ese aspecto que va a profundizar sobre las series que hoy en día tenemos. De alguna manera las publicamos también porque teníamos la presión de actualizar la base de datos, ¿cierto? Las estimaciones están suficientemente buenas, diría, para que todas las conclusiones que estamos sacando a nivel global o regional probablemente se queden relativamente fijas, pero resulta que hay bastante trabajo en afinar estas estimaciones y nada, les digo nada más que van a tener que esperar un poquito más para que vengas a contarle una historia un poco más asertiva y más concreta, digamos, de lo que está pasando en América Latina. Así que eso, nada más. Ahí bueno, no sé si van a haber preguntas de otras personas. Yo quiero hacerte una pregunta, pero sacarte un poco como de la presentación que ha sido fascinante y te quiero agradecer por habernos acompañado, habernos mostrado esto. Pero quisiera como sacarte un poco y saber tu opinión sobre esto. Digamos, uno
estamos pues en esto de la pandemia y hay todo un debate de cómo recuperar la economía y hay una posición que creo que está ganando está llamando alguna la atención y es como una idea de rebajar los impuestos para, eh, para estimular la economía, ¿no? Digamos, eso por una parte existe, pero por otra parte está el debate de si debemos aumentar los impuestos, especialmente el impuesto a la riqueza, como una forma de mejorar la distribución de la desigualdad y como una fuente de financiamiento para proveer bienes públicos, especialmente en América Latina. Entonces yo quisiera saber si tú tienes una opinión formada, si nos puedes contar cuál es tu visión respecto a este debate, ya más de política pública en la América Latina. Bueno, no, mira, primero que nada, creo que vale la pena remarcar, o sea, recalcar que los estudios que existen sobre los efectos que ha tenido la pandemia sobre la distribución del ingreso, en general son bastante negativos, ¿cierto? O sea, pocos países tienen datos, pero distintas fuentes de datos han mostrado que lo que pasa es que, claro, el consumo ha bajado en las esferas más altas de la distribución, lo que genera una cierta capacidad de ahorro de las más altas, siendo que es donde se concentra en la pérdida de los ingresos en general en las partes más bajas de la distribución. De hecho, dentro de la investigación que hemos hecho para América Latina, también se analiza la incidencia de la formalidad, por ejemplo, o la informalidad, digamos, a lo largo de la distribución. Y lo que se ve claramente es que en América Latina, la población informal, que puede ser muy obvio quizás, pero se concentra mucho en la parte más baja de la, de la distribución, que son obviamente los informales quienes intuitivamente van a sufrir más con los efectos de la pandemia, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, claro, tomar en cuenta el hecho de que muy probablemente la desigualdad aumente cuando podamos simplemente ver los datos, ¿cierto? Ahora es un poco paradójico lo que dice, ¿cierto? En el sentido que, claro, o sea, incentivar el consumo, como decía anteriormente, es importante darse cuenta que la baja en el consumo que ha habido hoy día viene de la gente que sí tiene una capacidad de ahorro, ¿cierto? O sea, si uno lo quiere imaginar en términos más concretos, por ejemplo, yo creo que lo más simple es decir, bueno, claro, la gente que tiene la capacidad o que tenía anteriormente a la pandemia la capacidad de ir al restaurante, consumir, digamos, más de las cosas necesarias, ¿cierto? Son los que han disminuido aún más su consumo. La gente que en general consume lo que puede, digamos, y lo que necesita, que ese consumo irrepresible, entre comillas, ha quedado un poco más estable, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, claro, la incidencia que tendría el hecho de bajar los impuestos en términos de progresividad podría ser una política bastante regresiva, ¿cierto? Depende a quién quiere uno incentivar, ¿cierto? Depende si estamos hablando de un impuesto al consumo o de impuesto a las ganancias, ¿cierto? O sea, porque de alguna manera hay gente que gana y que pierde en la pandemia, ¿cierto? Hay gente que ha mantenido su ingreso estable y que ha podido ahorrar más. Em, Mira, no sé, siento que esos son elementos a tomar en cuenta. Me parece poco intuitivo el hecho de que bajar los impuestos sea una solución en el sentido de que lo que hoy en día se necesita y que no han hecho los estados latinoamericanos de manera suficiente es entregarle recursos a la gente que hoy en día ve que su ingreso se ve cortado completamente, ¿cierto? Eso en general, ¿cierto? Esto es bastante simple en economía en general, la propensión a consumir eh, baja con el nivel de riqueza o con el nivel de ingreso, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, como que me parece un poco más lógico que los gastos públicos se hagan, como dirían en inglés, targeted hacia las poblaciones más pobres, ¿cierto? Porque son, digamos, si lo que quieren incentivar el consumo, sabes que en general esa es la población que va a consumir más, ¿cierto? Pero eso es difícil imaginarlo pensando que se bajen los impuestos, ¿cierto? No sé, perdón, Cristian, no sé qué si tenías en mente impuesto al consumo o impuestos en general. No, creo que lo que ha habido en la política pública es la idea de impuestos al consumo. Creo que tu respuesta apunta Ok. bien. Lo que he escuchado yo, por lo menos, es un poco impuestos al consumo. Y bueno, no sé si habrán más preguntas de otras personas, comentarios. Déjame agregar nada más una cosa sobre el impuesto al consumo que es bastante interesante y que creo que en ese caso siempre se necesita hilar más fino en el caso de cada país, ¿cierto? Que
En general, en la literatura se ha considerado que el impuesto al consumo es un impuesto que en general es regresivo, ¿cierto? Que en el sentido de que la gente que está más abajo en la distribución va a pagar una mayor parte de su ingreso en ese impuesto, porque consume una mayor parte de su ingreso, ¿cierto? Eh, Ahora lo que pasa es que hay que tomar en cuenta, y que encuentro bastante interesante, es la incidencia de los mercados informales en esa distribución también. Porque ocurre también que en los países donde la gente más pobre, digamos, llámale, o la clase media baja, tiene acceso a mercados donde no se paga el IVA, por ejemplo, en ese sentido, claro, en esos países, de hecho me acuerdo de un estudio que presentó alguien del Banco Mundial hace poco, que hablaba de esto, y en algunos países se ve que claramente, claro, el IVA era progresivo en el sentido que las poblaciones más bajas simplemente no lo pagaban porque tenían acceso a mercados informales, y en ese sentido, claro, si es que la estructura de tu economía es así, el hecho de subir el IVA, o, perdón, de bajar el IVA, hay que tomar en cuenta quiénes son las poblaciones que van a estar afectadas, ¿cierto? Pero eso requiere un estudio más fino a nivel del país. Entonces, bueno, claro, en el caso colombiano, yo no me aventuraría en entregar una respuesta de ese tipo. Si es que alguien tenía alguna otra pregunta, por favor, adelante. ¿Nadie? Si hay por ahí estudiantes que se animen. Ah, Fabio. Dale, Fabio. No es estudiante, es profesor. Fabio Arias. Dale. Eh, sí, buenos días. Gracias Buenos días. a Ignacio. Pues yo quisiera comentar que regularmente los países no hacen como un balance de su desigualdad, o a veces la ocultan. Entonces, digamos que la información del grupo de trabajo que con Piketty y demás ha mostrado que la desigualdad realmente existe y que no es un fenómeno, digamos, coyuntural, sino más bien que es estructural a la economía y que la desigualdad tiende a aumentar si el sistema incluso operara eficientemente, el sistema tiende a concentrarse. Luego también nos muestra el informe de desigualdad, que fue publicado hace un par de años, que llega a la misma conclusión que la desigualdad en el mundo está aumentando. Pero regularmente los países no hacen ese ejercicio. A veces hacen unos cálculos de Gini, o algunos investigadores hacen un cálculo de Gini, pero ese cálculo de Gini no es ajustado para no ver, digamos, porque es una medida muy restrictiva para ver la desigualdad. Se usan por lo que ahorita son los deciles, los percentiles o incluso las unidades de mil para ver esa desigualdad. La pregunta que yo le haría a Ignacio o el comentario es, ¿no crees que los países deberían demostrar que no tienen desigualdad, que sus ministerios de Hacienda o de planeación deberían asumir la prueba de que la están controlando? Porque yo creo que queda muy en el aire que la otra tesis es que la desigualdad no existe o que existe es temporal, que simplemente se controlará en el largo plazo como derramamiento, spillover, o que se controla en el largo plazo con la convergencia. Claro. Creo que esos son los dos puntos de vista del debate y creo que los estados, por lo menos el colombiano, no asume, digamos, la tarea de demostrar si tiene o no desigualdad. Mira, en ese sentido creo que sí, es un comentario bastante interesante porque se me viene a la mente una paradoja, que es la paradoja que tenemos hoy en día. Es que si bien estamos en sociedades o en una época donde todo, digamos, está informatizado y el mundo conectado y la información fluye a través del mundo, ya sea con este tipo de encuentros que estamos teniendo, ¿cierto? Yo estando acá en Francia y ustedes en Colombia, me imagino, no sé si todos, pero probablemente algunos otros podrían estar en otras partes, ¿cierto? En ese sentido, la paradoja que ocurre es que uno tiene la impresión de tener tanta información y al mismo tiempo ve que Facebook, Google tienen muchísima información sobre la gente, pero en cosas que a mi parecer son tan fundamentales como el hecho, no me gusta hablar de desigualdad en sí, sino que la distribución del ingreso de la riqueza. Es una cuestión que no entiendo por qué no podría ser transparente. Pero entonces, si es que nos juntamos en un grupo de amigos a cocinar una torta, lo que sea, es normal que se discuta en algún momento, bueno, quién se lleva qué parte, ¿cierto?
es simplemente ser transparente, o sea, no se trata de ir a ser normativo en ese sentido. Hoy en día la paradoja que ocurre entonces es que la riqueza de información la tienen ciertas empresas privadas, ¿cierto? Y la información pública en este sentido, que en sí debiese ser algo simple, es muy pobre. O sea, nosotros en el laboratorio estamos haciendo y luchando hace años, generando este tipo de metodologías, buscando datos, etcétera, tratando de hacer lo posible por acceder a los datos que tienen las administraciones fiscales, etcétera, pero es muy difícil. O sea, nosotros, por ejemplo, llevamos tiempo negociando con CEPAL, que CEPAL nos ayude, por ejemplo, a tratar de comunicar con los estados y así poder acceder a mejores datos, etcétera. Y eso es un proceso que avanza muy lento. Entonces, claro, o sea, la pregunta que me haces tú es muy buena en el sentido de que, bueno, claro, obviamente sí, los gobiernos debiesen de alguna manera por lo menos entregar los datos y después tener una discusión democrática, digamos, donde, claro, si es que la gente considera que la distribución es justa o no es justa, hacer algo al respecto, ¿cierto? Y que se generen políticas públicas al respecto. Pero hoy en día estamos en una etapa muy inferior, digamos, en el sentido de que ni siquiera sabemos qué es lo que está pasando. Estos datos que nosotros estamos sacando tienen sus fallas, no son perfectos, nosotros estamos haciendo lo posible por ser lo más transparentes posible, por generar metodología y generar discusiones al respecto, pero no es fácil, en el sentido de que ese nivel de transparencia no existe y en ese sentido la paradoja es completa, porque los datos de desigualdad son muy, muy pobres y debiesen ser algo muy, muy fácil de medir de alguna manera y transparente. Pero no hay voluntad, digamos. Ese es el problema. O sea, las voluntades vienen del mundo académico, de algunas organizaciones no gubernamentales, pero son muy pocos los gobiernos que hacen paso en este sentido en transparentar las cosas, ¿cierto? Es como abrir una caja de Pandora, ¿cierto? Después la gente se da cuenta que hay problemas que ni siquiera sabía que tenía. O hay otros casos donde las cosas no se ven, como ocurre quizás en Chile también, y que se llega a situaciones como la que hay hoy en día en Chile, donde se nota una sociedad fracturada, ¿cierto? O sea, hay mucha gente, bueno, por ejemplo, que en ese sentido decir, bueno, ¿tú crees que lo que ocurre en Chile ocurre por la desigualdad? En general, los datos de desigualdad, si es que uno los quiere poner así como que en general uno estudia en economía, ¿cierto? A ponerse a hacer regresiones, a calcular una causalidad, etcétera, tomarlos por lo que son, ¿cierto? O sea, la desigualdad es un fenómeno que no es simplemente económico, ¿cierto? Tiene todas sus otras dimensiones, ¿cierto? Histórico, racial, de género, de un montón de otras dimensiones. Y nosotros lo que estamos estudiando acá, humildemente, se limita a una dimensión de la desigualdad. Los datos tienen por dónde mejorar. Y se observa que en general, claro, la desigualdad se mueve en décadas, ¿cierto? O sea, nosotros tenemos, sobre todo si uno está mirando un Gini, por ejemplo, o sea, una variable tan insensible y tan resumida de un problema tan complejo, y claro, es difícil que en una regresión uno pueda lograr mostrar una causalidad. Pero, o sea, claro, saliendo un poquito del mundo académico es cosa de pasearse un poquito por la calle en Chile, o bueno, me imagino que en Colombia también. No he tenido la suerte de visitar Colombia, pero según mis amigos colombianos he encontrado muchos puntos en común, ¿cierto? Es que la desigualdad se puede ver de una manera bastante intuitiva y clara, simplemente caminando en la calle. Ignacio, gracias. Diego, tiene un comentario. Te damos la palabra. Gracias, profesor Juan. Doctor Ignacio, tenía era un comentario, pregunta, a propósito de cuando estaba señalando lo relacionado con digamos, esa parte en la que cómo está compuesta los ingresos del capital, y mencionabas un poco que habían como unos ingresos vinculados como a las actividades liberales, no sé si recuerdas en tu presentación. ¿Sí? Me acordé un poco, los profesores Dumenil y Levy han hecho unos cálculos interesantes a propósito de una idea que ellos tienen, y es los ingresos que tienen los managers, y de alguna manera ellos han vinculado esos ingresos de los managers como ingresos al trabajo. Entonces, yo no sé, pero básicamente lo que muestran ellos es que
ha habido como una gran heterogeneidad o desigualdad en los ingresos del trabajo si se miran entre ingresos de los managers e ingresos de los trabajadores, digamos, todos normales. Entonces yo le pregunté en una ocasión al profesor Dumenil si era posible incluir esos ingresos, ellos en sus estimaciones de tasa de ganancia y todo eso, pero si era posible incluir esos ingresos como ingresos del capital. No sé, ¿tú qué opinión tienes a propósito de eso? Porque se me hace que está en un poco la idea de que pues estamos en el análisis de que pues por una parte está el capital en propiedad, digamos los que obtienen dividendos a partir de la propiedad del capital, pero también está lo que se llamaría el capital en funciones. Entonces yo creo que en el capital en funciones, pues los managers pues se apropian o bueno, tienen ingresos, digamos que son ingresos que desde mi punto de vista pueden estar más cercanos a hacer ingresos por capital que ingresos por trabajo. Sería esa es mi pregunta, comentario. No, mira, de todas maneras, yo encuentro que claro, es bastante fino el análisis que me dice y está exactamente claro en la frontera de qué es lo que es ingreso de capital y lo que es ingreso del trabajo, ¿cierto? Y no estoy de acuerdo contigo, o sea, existen razones para pensar, o por lo menos, digamos, en algún estudio decir, bueno, cuestionar el hecho de que estos ingresos que mencionas sean considerados como parte del trabajo y por lo menos ver qué pasa si los defines de otra manera, ¿cierto? Si es que cambiaran los resultados o no, ahí ya habría un resultado interesante, ¿cierto? Ahora, en general, claro, por ejemplo, en la investigación que les presenté yo, esos ingresos por defecto, siguiendo las definiciones que tienen las cuentas nacionales y de las encuestas y de impuestos, aparecen como ingresos del trabajo, pero es por una cuestión quizás un poco arbitraria, ¿cierto? Como dices tú, la diferencia entre ambos ingresos no es tan fina y no es tan, claro, hay una parte, una zona gris, digamos, de los ingresos que sí vale la pena estudiar. Obviamente me refiero probablemente en un trabajo más fino, ¿cierto? Microeconométrico, llamarle, ver qué pasa con eso, si es que realmente es relevante, ¿cierto? Depende de los países. Sé que en Estados Unidos se ha estudiado el tema y claro, o sea, de los primeros papers que escribía Piketty con Saez sobre los top incomes, en Estados Unidos ellos encontraron que eran los ingresos a partir de años 2000 o 2000, no sé cuánto eran, que la desigualdad en el mercado laboral era el que realmente estaba explicando una gran parte del aumento de la desigualdad y correspondía exactamente a lo que tú dices que son los ingresos de los top managers, ¿cierto? Entonces, no, de todas maneras, claro, no creo que haya una respuesta asertiva a esa pregunta, sino que es más que nada una buena duda y un buen planteamiento que vale la pena tener en mente, ¿sí? Gracias, Ignacio. Ignacio, te agradecemos mucho. ¿Algún otro comentario? ¿Alguna otra pregunta? Entonces, Ignacio, te damos las gracias por tan buena presentación. Yo pediría un aplauso para Ignacio, me parece que una excelente presentación. Muchísimas gracias. Hay una pregunta de Freddy Alpala. ¿La leemos? Sí, léela, Cristian. Bueno, dice Freddy Alpala, dice, profesor Flores, por favor indicar en qué hora de Colombia... No, esto es como otra... Era como está interesado en tu entrevista en Blue Radio, pero pues... Ahí le mandaron el link. Ahí le mandaron el link. Sí, se le mandaron. Bueno, listo, sigue Juan. No, te damos las gracias. Una muy buena presentación de mucha actualidad y esperamos contar contigo en futuras ocasiones. Yo creo que el tema, como tú lo planteas, más adelante, si el Departamento Nacional de Estadísticas de Colombia entrega una mejor información, yo creo que sería muy interesante saber cómo son esas brechas en las que están analizando. Te damos las gracias. Exacto. Y No, muchísimas gracias a ustedes por escucharme primero y por invitarme. Muchísimas gracias. no, siempre que se puede. Cristian, te doy la palabra. No, pues igual que Juan, agradecerle primero a Ignacio por aceptar la invitación, a Juan, que es el jefe del departamento, que apenas le comenté la idea, pues me apoyó totalmente por abrir el espacio,
Ignacio, pues no has ido a Colombia, pero apenas todo esto pase, el COVID, estás totalmente invitado en Cali, en la Universidad del Valle, es tu casa, y pues te estaremos molestando para que puedas venir y contarnos de primera mano ya en persona, pues toda esta discusión que es súper apasionante. Me parece. Y Sí, bueno, no, me encantaría. Eso es lo que tendríamos para decirte. Muchas gracias también a todas las personas que nos acompañaron y bueno, fascinante la discusión, como pues lo hiciste muy bien.